En estos 67 años de revolución comunista, de dictadura comunista de Cuba, no podemos olvidarnos de todo el daño tan grande que ha sufrido el pueblo cubano. No podemos olvidarnos jamás, ni hoy, ni mañana, ni nunca, de todo el daño que hemos sufrido con esa dictadura comunista, asesina y criminal de Cuba. Pensemos que en el 59 solamente fue una guerra interna, una guerra civil, una guerra interna entre los cubanos. Solamente fue una guerra interna entre los cubanos. Cuando se gana el triunfo de la revolución en el 1959, fue totalmente interna para derrocar al tirano Batista en aquel entonces. No fue una guerra con Estados Unidos. Por tal razones, por tal motivo, no había necesidad de quitarle toda la fábrica a Estados Unidos. 161 centrales azucareros de fabricación norteamericana, todo se lo quitaron a Estados Unidos, todos. La fábrica de níquel se le quitó a Estados Unidos, de fabricación norteamericana. Las 7 fábricas textiles se le quitó a Estados Unidos. Toda la tierra con cultivo que tenían dueños americanos, se despojaron de esos dueños americanos. Se le quitó el cultivo de caña, se le quitó el cultivo de café, se le quitó el cultivo de tabaco a todos los norteamericanos. No fue una guerra con Estados Unidos, no había razones de ningún motivo, no había ningún tipo de razón para quitarle todo eso a Estados Unidos. Estados Unidos solamente estaba allí como un país cooperando con el país. En aquel entonces existía la democracia en Cuba y Cuba era de los países más privilegiados y el más desarrollado de toda Latinoamérica. O sea, no había razones de ningún tipo para despojar a los norteamericanos de lo que ellos ya se habían adueñado. No solamente los norteamericanos, sino muchos cubanos adueñados también de mucho cultivo en esa grandiosa tierra de Cuba, y de muchas fábricas también fueron despojados. Ellos realmente en el 1961 quisieron rescatar todas esas fábricas que le habían quitado, y todo fue en vano, perdieron la guerra. Pero no se bastaron solamente con eso. Ahí declararon a que realmente la revolución había sido comunista, engañando a todos los que pelearon en la Sierra Maestra en la lucha clandestina. A todos fueron engañados, como el propio Uber Mato fue engañado, como Camilo Cienfuegos, como mi hermano Esteban Palomo. Todos fueron engañados, todos los que pensábamos diferente, porque nadie pensó en Partido Comunista. Realmente no se bastó con eso, sino hacerse enemigo de Kennedy, totalmente enemigo de Kennedy en aquel entonces, amigarse a Nikita Khrushchev, llenar a Cuba de punta a punta de misiles nucleares soviéticos. Los misiles nucleares soviéticos, todo apuntando hacia los Estados Unidos, hacia Nueva York mayormente, a lo ancho y largo de todos Estados Unidos. Tenían eso, todo eso cohetes nucleares, de forma tal que ¿qué sucede? Que ponen en peligro la Tercera Guerra Mundial, y poniendo en peligro la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se pone en peligro. ¿Qué sucede? Que ponían en peligro la vida de todos los seres humanos del planeta Tierra. Podía desaparecer todos los seres humanos del planeta Tierra. Qué cosa tan grande, qué peligro tan grande es el que llevaba la dictadura comunista de Cuba. Qué peligro tan grande fue el de Fidel Castro, sentirse poderoso con todos esos misiles nucleares de la Unión Soviética. Tanto fue así que gracias a Kennedy y la lucha de Kennedy se sacaron los misiles de Cuba, pero se terminó siendo una guerra totalmente de odio de Fidel Castro hacia Kennedy. Tanto odio que en menos de un año Kennedy fue asesinado en Dallas. Asesinan a Kennedy en Dallas, donde Fidel fue totalmente
se sospechaba mucho que esa muerte pudo ver tenido la mano larga de Fidel Castro, que todo se sabe que el comunismo y la izquierda tiene manos largas hasta llegar al confín del mundo. La muerte de Kennedy realmente quedó que realmente no se sabe, solamente se pensó en Fidel Castro, porque se odiaban de forma tal a muerte, y al llegar a esa muerte sabemos que muchos aliados de Fidel Castro pudieron, a través de todo lo que pagaba Fidel Castro, robándole todo lo que le robó a Estados Unidos y le robó al pueblo de Cuba, era dinero suficiente para pagar a alguien que fuera capaz de asesinar al presidente de los Estados Unidos. Eso fue algo totalmente cruel, de verdad, contra esta nación, con este grandioso país, que eso lo logró Fidel Castro. No solamente se bastó con eso, se enteró que Estados Unidos en el 1964 había invadido a Vietnam, porque Vietnam cada día, el comunismo en Vietnam crecía más, en Vietnam del Norte todo el comunismo se hacía más grande. Y allí, cuando Estados Unidos se enteraron que los norteamericanos estaban en Vietnam, para allá mandaron a las tropas militares de Cuba para Vietnam. Allí estuvieron luchando a través de muchos años al lado de todos los vietnamitas, los cubanos. Después viene la guerra de Etiopía en el 1974, y para allá, para Etiopía, también la tropa cubana en Etiopía, en la guerra de Etiopía, donde mueren más de 600,000 etíopes. Y no solamente se bastó, en el 1975 viene la guerra de Angola, donde murieron más de 500,000 angolanos. Para allá fueron las tropas de Cuba a pelear brazo con los angolanos, cuando también había sido una guerra interna, una guerra civil entre los angolanos. Savimbi contra Agustino Neto. Y así también fue la guerra de Etiopía, una guerra civil, una guerra interna. Cuba no tenía que estar en ninguna de esas guerras. O sea que no se bastó, murieron más de 15,000 cubanos en lo que es la guerra de África. Más de 15,000 cubanos, sin contar todos los que murieron en el continente asiático y todo lo que ha muerto aquí en América Latina. Murieron muchos cubanos y muchos salvadoreños también aquí, haciendo revolución en todo lo que es Centroamérica. Todo bajo el régimen de Fidel Castro, todo bajo el régimen comunista, donde se logró realmente aquí en el continente americano sembrar dos países con el comunismo, como fue Nicaragua y Venezuela. Pero podemos decir que Nicaragua y Venezuela nunca mandaron tropas a África. Venezuela no mandó a nadie a pelear a África. Nicaragua no mandó a nadie a pelear a África. Y mucho menos mandó tropas al continente asiático. Solamente eso lo hizo la dictadura cubana. O sea, que no solamente todo lo que despojaron a los norteamericanos de su fábrica, de su riqueza, todo lo que despojaron de esa riqueza que tenían en Cuba, que fueron despojados todos y no pagaron nada para atrás. Todo eso lo hizo Fidel Castro conjuntamente con su hermano Raúl Castro. Es hora ya no se puede perdonar más nada. Saben que todos los países que son enemigos de Estados Unidos son amigos de Cuba. Todos los enemigos de Estados Unidos, países terroristas, todos esos países son amigos de Cuba. Todos. Además de todo esto que fue pasando, llegó los hermanos al rescate, cuando realmente trataban de buscar familia, que había que rescatarlos. Mataron a 4 tripulantes de 2 naves civiles, hermanos al rescate, que Raúl Castro tiene que ver mucho con eso. Raúl Castro fue el que indicó la muerte de esos 4 tripulantes de avionetas civiles, hermanos al rescate. O sea, existen millones y millones y millones de razones
para que ya el Congreso le dé luz verde a Marco Rubio y a Donald Trump para acabar con el régimen de Cuba, para acabar con la dictadura comunista de Cuba, para acabar con esa dictadura criminal y asesina que está matando al pueblo de hambre y de todo tipo de miseria humanitaria. Ya es hora ya que le den luz verde. Le pido de todo corazón al Congreso que le den luz verde para que acaben con esa dictadura, que han tenido millones de razones para que ya Cuba se viera caído esa dictadura. Millones de razones. Sin embargo, el Congreso por el momento no ha hecho nada. Vino la muerte de Kennedy, no pasó nada. Vino los hermanos al rescate, quitaron fábricas, quitaron toda la riqueza que había en Cuba a los norteamericanos y nunca ha pasado nada. Han tenido un simple embargo económico, pero algo muy débil. Ese embargo económico no ha causado nada a la dictadura. Ese embargo económico, solamente la dictadura se ríe del embargo económico, porque eso no ha hecho daño a ese embargo. Sin embargo, ellos sí dicen que no es un embargo, que es un bloqueo. Si falta una aspirina para un enfermo en Cuba, ellos dicen que esa aspirina es por culpa de Estados Unidos. Si falta un grano de arroz, ellos dicen que no hay arroz por culpa de los Estados Unidos. O sea, ellos culpan a Estados Unidos de todo. Si no hay petróleo, culpa de Estados Unidos. Si no hay medicina, culpa de Estados Unidos. Si no hay comida, culpa de Estados Unidos. Y entonces esa tierra cubana, una tierra prodigiosa que se da todo, ¿por qué no lo han sabido cosechar? Ah, no, es culpa de los Estados Unidos. Toda la culpa. Entonces, si Estados Unidos es el culpable de todo lo que pasa en Cuba, es momento de que Cuba entonces sea el Estado 51. Si Cuba fuera el Estado 51 de los Estados Unidos, que es hora ya y no perder más tiempo para que sea el Estado 51, para que tengan todos, para que la tierra de Cuba se produzca como antes se hacía antes del 1959. Había un campesinado gigantesco. Había cerca de un 30% de los habitantes de Cuba vivían en el campo. El campo brillaba, todo florecía en el campo, porque Cuba tiene una tierra que todo se da. Los mangos, la naranja, la caña de azúcar, el café, el tabaco, todo se da en esa tierra tan bendecida de Dios. Pero llegó el comunismo para que esa tierra en estos momentos esté llena de marabú. No hay nada sembrado, no hay café, no hay tabaco, no hay caña de azúcar, no hay nada. Esa tierra está llena de marabú y el pueblo pasando hambre. Y nadie del pueblo puede ir porque esa tierra es del gobierno. Ellos se han adueñado del pobre país de Cuba. Pues tanto, ya que le echamos la culpa a este país, que es el que tiene culpa de que en Cuba no haya aspirina, de que en Cuba no haya medicina, de que en Cuba no haya nada de alimentación y nada de petróleo y que no haya luz, la culpa lo tiene Estados Unidos. Pues es hora ya de que Estados Unidos entonces convierta a Cuba en el Estado 51 para que entonces ellos puedan reclamar a este país, al presidente de este país, porque ya sería el Estado 51. Y solamente para lograr eso, solamente el Congreso es el que tiene que dar luz verde a Donald Trump y a Marco Rubio. Si el Congreso da luz verde, es hora ya que Cuba pase a ser el Estado 51, para que Cuba sea un pueblo donde se progrese, para que en Cuba exista una democracia, para que en Cuba sea todo el mundo trabaje y pueda ser dueño de compañía, dueño de empresa, dueño de fábrica, y Cuba vuelva a ser la Cuba de antes, cuando todo era totalmente brillante en Cuba, cuando Cuba era el país más desarrollado de aquí de Latinoamérica. Es algo increíble, pero Cuba llegó a ser el país más desarrollado de Latinoamérica, donde tenía todo. Su buena compañía de luz, allí no se iba la luz, allí no pestañaba nada, allí no faltaba la carne de res, allí no faltaba la buena alimentación, allí no faltaba langosta, no faltaba nada, el buen pescado, allí no faltaba nada en Cuba. La alimentación estaba garantizada, pero el comunismo acabó con todo.
y además de acabar con el pueblo de Cuba y todo lo que el daño que le ha hecho este país, actualmente Cuba tiene 778 millas de punta a punta, 778 millas, y esas millas están disponibles en este momento, que Donald Trump es muy odiado por el presidente actual de Irán. Ese presidente actual de Irán odia a Donald Trump porque Donald Trump asesinó a su padre, y él está odiando mucho a Donald Trump, y ya él sabe que el único país amigo, aliado de Irán y cerquita de aquí, que solamente tiene una separación de 90 millas, es Cuba. En cualquier momento allí van a meter los misiles de Irán, y todo con el objetivo de querer matar a Donald Trump. Cuba es el país que está cerca, y se pone en peligro la tranquilidad de aquí de los Estados Unidos, se pone en peligro con un país como Cuba tan cerca, solamente a 90 millas. En cualquier momento Irán se adueña parte de Cuba, y además, digo Irán, también los rusos van a tomar parte de Cuba, y si digo ruso, digo los chinos y digo Corea del Norte. Pero hoy por hoy el peligro mayor es con Irán. A pesar de que allí puede estar Corea del Norte, puede estar China, puede estar Rusia y puede estar Irán, pero el mayor peligro va a ser con Irán. Y realmente no podemos perder ni un minuto más, no podemos seguir perdiendo tiempo. Es hora de adueñarnos de Cuba y de que vayan a proteger la tierra cubana, para que allí no se metan los iraquíes, para que allí Irán no vaya a poner los misiles que ellos realmente quieren acabar hace años con la tierra, con Israel. Ellos quieren hacer por fin la bomba atómica para acabar totalmente con el país de Israel, con toda su población. Ellos quieren desaparecer de una vez por siempre con bomba atómica, y el problema de su religión con Israel, totalmente acabar con la tierra israelí. Ellos quieren acabar con Israel, y en estos momentos el odio mayor es con Donald Trump, y el país cerca que está aquí, Estados Unidos, es Cuba. Lo digo y lo repito una vez más, es hora de que Estados Unidos tome acción antes que se le adelanten con Cuba. Cuba tiene 778 millas de punta a punta. Es la hora ya que le pido de corazón, le pido al Congreso que dé luz verde, que le dé luz verde a Marco Rubio y a Donald Trump, porque después va a ser tarde. Ya existen millones de razones para acabar con la dictadura comunista de Cuba, con esa dictadura asesina y criminal que está matando a su propio pueblo de hambre. Que conviertan a Cuba en el estado 51 de una vez y por siempre, para que el pueblo no siga sufriendo de hambre y para que este país pueda tener una tranquilidad, para que se acabe el comunismo aquí en el continente americano. Es la única forma que vamos a acabar con el comunismo de aquí del continente americano, ya derrocando a la dictadura castrista, criminal y asesina de Cuba, la dictadura comunista de Cuba. Si derrocamos a esa dictadura, vamos a tener paz y tranquilidad aquí en los Estados Unidos, porque Cuba es y seguirá siendo una gran amenaza a la tranquilidad de aquí, de este país. Porque ya digo, Irán en cualquier momento va a tomar a Cuba. Si no se adelanta, está Irán, está China, está Rusia, está Corea del Norte, están todos esos países. Y Estados Unidos nunca vamos a tener aquí tranquilidad, nunca va a haber paz en este grandioso país. Eso de verdad le pido de corazón al Congreso, que le dé luz verde ya a Donald Trump y a Marco Rubio, sin perder más tiempo. Denle luz verde a Donald Trump y a Marco Rubio para que tomen a Cuba ya, antes de que finalice este mes, antes de que finalice el mes de marzo. Denle la luz verde. Le pido de corazón, con toda la fuerza del mundo, al Congreso, que ya le den luz verde, porque Cuba realmente es el peligro que amenaza a la tranquilidad y a la paz de este grandioso país, de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo es lo que quería decir en el día de hoy, y muchas gracias
Pasen feliz tarde noche. Bye bye.